Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta conferencia o clase magistral o cátedra universitaria. Vamos a estar hablando de un tema pues sumamente importante que básicamente de 2022, todo 2023 y lo que vamos ya de este ciclo escolar, que de hecho está ya en educación básica, está por terminar, pues ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Lo que son los términos y conceptos teóricos y prácticos de pues la nueva escuela mexicana, su plan de estudios, todos estos conceptos que en el ámbito del magisterio han pues no han sido despejados, existe poca literatura, hay que decirlo, existen muchos blogs, muchas páginas, mucha información en otros videos, en TikTok, redes sociales, grupos de WhatsApp, muchos conceptos, pero si tú te pones a investigar conceptos teóricos, prácticamente la mayoría los encuentran solamente en los planes de estudio, en el programa sintético, en los documentos oficiales de la nueva escuela mexicana o de la SEP o del Mejor Edu también, por ejemplo. Y que conocer el concepto, los ejemplos, ayudan mucho para pues, construir esa nueva forma de trabajo en lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? Ya anteriormente había dado una conferencia, una clase, pues conociendo los conceptos de algunas cosas muy básicas de la nueva escuela mexicana, pero ahora en esta ocasión pues quiero abordar estos conceptos, definirlos, dar ejemplos, palabras clave, tratar de que, sí, es importante conocer el aspecto teórico, el concepto, pero también es muy importante poner los ejemplos, sí, cómo se aplican en la escuela, en el aula, en la comunidad. Y creo que la nueva escuela mexicana pone al centro a lo que es la comunidad por encima de la escuela, los maestros, sindicato, no se diga, contenidos. La comunidad es la parte central y lo vemos pues en la famosa flor de los ejes articuladores y los campos formativos, que también vamos a estar analizando. Pues en general vamos a ver las fases de aprendizaje, los ejes articuladores, los campos formativos, programa sintético, programa analítico, plan analítico, el codiseño, las metodologías didácticas sociocríticas, la problematización, el eurocentrismo, la descolonización, el humanismo, todos estos conceptos que los mencionan mucho, se mencionan mucho en las conferencias, se mencionan en los documentos, se mencionan en los guías, cursos, capacitaciones, talleres para hacer el codiseño, para hacer el plano programa analítico, las fases, por ejemplo, también de los planes didácticos o las planaciones anteriormente, pero a veces no quedan totalmente definidos. Vamos a tratar de poner la parte teórica, pero también la práctica. Sí, espero que con esta conferencia, esta clase, esta cátedra, pues esos conceptos queden más claros y los puedas ir entendiendo. Esto está dedicado específicamente para pues todos los docentes de educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. También funciona para media superior, que también ahí entró lo de la nueva escuela mexicana. Funciona también para los futuros docentes, los que están haciendo evaluaciones para los procesos de admisión del UCICAM, también para los estudiantes de pues las diferentes carreras normalistas y universitarias para docentes, así como pues todos los personas que están haciendo posgrados para de una u otra manera involucrarse en el sistema educativo, ya sea en el ámbito público o privado. Pues espero que a todos les sirva y sea de su agrado. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar ya con cada uno de ellos. Gracias de antemano por estar en esta clase, en vivo, que trataré de estar también respondiendo las preguntas en alguna oportunidad. Pues bueno, comenzamos. Esto ya lo abordé en una clase anterior, pero lo recordamos así muy a grandes rasgos. Sabemos que la nueva escuela mexicana pues inicia, ¿sí?, finales de 2018. Sabemos que en 2018 pues llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento a la presidencia por el partido izquierdista de Movimiento de Regeneración Nacional, o la coalición Juntos Haremos Historia. Desde las promesas de campaña del propio Andrés Manuel era pues tumbar o quitar la reforma educativa anterior, que al principio era muy laboral, la reforma de Peña Nieto, la reforma de Peña como se le conoció, en ese momento estando Emilio Choaifet como secretario de Educación, posteriormente reemplazado por Aurelio Nuño y terminando con otro Granados Roldán. Inmediatamente pues se da la modificación en mayo del 2019, luego en septiembre también con la promulgación de la ley de educación, la modificación del artículo tercero y las leyes secundarias.
Y pues bueno, todo parecía que iba a cambiar, siempre se hacen esas modificaciones en las cuestiones de la legislación educativa, y luego ya se va cambiando el modelo educativo y por ende los planes de estudio. Pues en México ocurrió la situación 2020, ¿verdad? Lo recordamos, la pandemia, y eso hizo que la implementación del nuevo plan de estudios y como tal ya el modelo, porque de hecho desde ya 2019 ya se hablaba de la nueva escuela mexicana, ya había capacitaciones, ya había talleres, ya había mucha información, inclusive los términos que ya se empezarían a mencionar y que ahorita vamos a estar analizando, pero realmente para que un sistema educativo, una universidad, un país como tal tenga un nuevo modelo educativo como tal, recordando que el modelo educativo es la concreción de una teoría o de un paradigma educativo, bueno, debe estar sustentado en un nuevo plan de estudios. Eso puede ser, repito, en un colegio, en una universidad, en un universo más amplio como pues el sistema educativo de un país, en este caso como México, o de países que pertenecen a cierta organización, la OECD, la OTAN, la ONU, qué sé yo. Y en México, por la cuestión de que en 2020 pues surge el problema de la pandemia, el cierre de escuelas y todo eso, pues esa elaboración, esa conclusión y esa implementación de ese plan de estudios pues tardaría en llegar hasta el año pues bueno, supuestamente el plan de estudios iba a estar ya listo igual que los libros en el ciclo 2022-2023. Sabemos que eso no fue así por las cuestiones legales, por las cuestiones de amparos y todo eso, y realmente el nuevo modelo como tal, el plan 2022, ¿sí? Y los nuevos libros de texto pues se estarían implementando en este ciclo escolar que está por terminar, que fue el 2023-2024. Eso es a grandes rasgos lo que fue el inicio de la nueva escuela mexicana, que tiene esas características de humanista, tiene el enfoque crítico y formar una visión integral, y como vemos ahí, centrada totalmente en la comunidad. Maneja pues 5 pues características como tal, que los podemos ver aquí, que en el otro video ya los analizamos más a detalle. Y bueno, vamos a continuar después de esta pequeña introducción para los que todavía están un poquito con cierto desconocimiento del tema, pues ya lo hayamos aterrizado. Vamos ya a contar los conceptos. Desde 2019 específicamente se empezó a hablar de este término: la educación tiene un carácter humanista, la educación es humanista, y muchos docentes lo empezaron y directivos en general empezaron a tomar equivocadamente el concepto, ¿verdad? Se decía, es humanista porque tumba la reforma anterior, donde te tenías que evaluar, la reforma de Peña Nieto me refiero, ¿verdad? Te tenías que evaluar, tenías que presentar evaluaciones, si no te podían perder el trabajo, te podían quitar de frente a grupo. Entonces se dejó un poquito en esa reforma anterior me refiero, la cuestión de la antigüedad o el escalafón, la carrera magisterial, todas esas cuestiones. Entonces muchos docentes lo empezaron a tomar, bueno, es humanista porque ahora los docentes van a ser el centro, los docentes van a tener más oportunidades, y en sí se trató de algunas características de revalorizar el magisterio, que se vio concretado por la misma coyuntura de la pandemia, con algunos aumentos también salariales que este sexenio ha tenido, significativos o no, ya cada quien pues lo puede dar su punto de vista. Si se ha valorado la labor docente desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y ahí son cuestiones ya de opinión personal. En la cuestión del trabajo que se requiere, yo creo que la pandemia, lo que batallaron los padres al estar educando a 1 o 2 hijos solamente en su hogar durante esta época de las escuelas cerradas, yo creo que sí se revalorizó un poquito más la labor del docente. Pero ya como tal el humanismo, ¿verdad? Tiene esa característica por una educación humanista, intercultural, inclusiva, ese concepto que tratábamos en otra conferencia donde decíamos ya no se le llama educación especial, sino educación inclusiva. Promueve los derechos humanos. Siempre el humanismo está enfocado en obviamente centrar al ser humano en el centro de todo. Pues el humanismo, por ejemplo, empieza después del Renacimiento, ¿no? Termina esa parte cerrada, esa parte religiosa de la Edad Media, por ejemplo. Ya el humanismo que llega en el Renacimiento pues pone el ser humano en el centro del universo, sus condiciones sociales, su felicidad, entre otras cosas. Y bueno, aquí algo muy importante, que debe formar ciudadanos críticos, ¿verdad? Esto de la cuestión humanista, así como por ejemplo cuando se habló de la educación socialista hace ya casi un siglo con Lázaro Cárdenas, esos conceptos a veces quedan muy ambiguos, son muy interpretativos, ¿verdad?
más si los planes de estudio no lo respaldan bien con ejemplos como tal, ¿verdad? Aquí el término humanista, pues a grandes rasgos se dice porque lo menciona el propio plan de estudios, pero ya hablarlo así como tal, como ejemplos, ¿verdad? Pues va a ser humanista o puede ser humanista en el sentido de que lo más importante es el estudiante o como tal la comunidad, ¿verdad? Pero pues, y que promueve los derechos humanos. De hecho, la misma educación siempre, al menos de los 90s para acá, siempre ha estado tratando de fomentar el derecho a la educación y promover los derechos humanos, ¿sí? Este concepto, pues la verdad que si te queda ambiguo a ti, realmente es porque es ambiguo ese concepto, así como lo fue la educación nacional, la educación socialista, la educación democrática, la educación para la mexicanidad, etcétera. Esos conceptos del siglo XX que por lo general siempre quedaron bastante, la educación elitista, positivista en el porfiriato, son conceptos siempre muy, muy ambiguos que solamente lo entienden o lo comprenden a veces las mismas autoridades o la misma política educativa. Básicamente, pues este paradigma, cuando se habla de un paradigma en la educación, la corriente humanista también es, por ejemplo, una corriente, una escuela de la psicología, pues en el interés del ser humano, en su potencial y las cualidades individuales. Aquí maneja ese término individual, el humanismo, pero luego, por ejemplo, las formas de trabajo en las metodologías sociocríticas son completamente pues colaborativas, entonces aquí a veces choca un poquito eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Para pasar ahora al concepto del plan de estudios 2022, ¿verdad? Este plan de estudios, que repito, pues fue terminado hace 2 años, en mediados del 2022, y se buscaba que se implementara en el ciclo 2022-2023, pero por muchas cuestiones legales, de amparo, puras cuestiones políticas, al final de cuentas, pues no se pudo implementar, ¿verdad? Pero aquí vemos enfoque niños, niñas, adolescentes, este concepto muy arraigado que ha traído, que ha tenido este sexenio en materia educativa, que bueno, ya está a punto de terminar en el mes de, pues ya finales de septiembre de este 2024, ¿sí? Los ámbitos de la vida social y colectiva, aquí vuelve a poner ese punto, ¿verdad? De fomentar la inclusión social, pero también el trabajo colectivo, y más adelante vamos a ver en la solución como tal de problemas, ¿verdad? En este caso, pues la comunidad educativa, ¿verdad? El centro de este plan de estudios como tal. Coloca a la comunidad, lo que estábamos diciendo, como el espacio central, y se va a buscar problematizar, ¿verdad? Solucionar problemas del contexto, pues con base al propio codiseño, los planes analíticos, ¿verdad? A los libros de texto, a los temas. Esa es una parte muy central que tiene esta característica de la nueva escuela mexicana, ¿no? Este es el concepto que se nos menciona aquí, que repito, yo escribí un artículo el año pasado, a mediados del año pasado, 2023, y busqué todos estos conceptos en literatura, ¿verdad? Y de hecho me basé mucho para hacer esta presentación y esta conferencia, y volví a buscar conceptos, a ver si ya venían en artículos, todo eso. Estos conceptos que por lo general están en el área solamente de la SEP, y es difícil que aparezcan en otras publicaciones. Sí, los encuentras de repente ya en algunas publicaciones de revistas arbitradas, pero es más común encontrarlo en blogs, en páginas pues a veces no muy fidedignas de información, entonces por eso pues se dificulta. Es una cuestión a veces muy, muy puntual de los documentos de la SEP. Se habla de los 10 rasgos, los rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana. Eso yo creo que se puede analizar en una conferencia como tal, ¿verdad? Pero aquí a grande rasgos lo mencionamos, ¿verdad? Se articulan capacidades, valores. Se busca fomentar por medio de los ejes articuladores los conocimientos, actitudes, valores, habilidades, saberes. Esta cuestión es muy del modelo de competencias, como bien comentan, lo he escuchado de muchos docentes que han comentado esa cuestión de cierto modo como una crítica constructiva o como una pues queja de cierto modo, que los planes de estudio cada sexenio pues han cambiado y a veces son las mismas palabras. Hoy estaba en un curso y lo escuchaba de parte de un docente, de que los términos a veces solamente se les da, se menciona con otras palabras o se les da vuelta, pero al final es lo mismo de fondo, ¿verdad? Solamente el toque político, el toque de cierto modo personal de cada uno de las autoridades educativas en turno, o del propio presidente o de la política educativa como tal.
Y eso a veces también en general, tanto cambio, pues termina confundiendo al docente, termina estresándolo más. Y es algo que ha ocurrido, ¿verdad? Yo tengo más de 10 años de servicio y ya me ha tocado trabajar con 3 planes de estudio diferentes. Entonces, otros docentes que tienen ya más tiempo, pero ya llevan 3 o 4. Entonces, y considerando, ¿verdad?, que los frutos de este tipo de cambios en diseños curriculares, en modelos educativos, siempre son a largo plazo, ¿no? Los resultados no se ven, en este caso, inmediatamente, ¿no? Los beneficios tardan mucho en verse. Lo que se perjudica por los aspectos negativos, por lo general, decía Maquiavelo, si no lo recuerdo, esas cuestiones perjudican, esos cambios, esas reformas perjudican rápidamente a las personas, y los beneficios son a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues los podemos mencionar rápidamente. Eso en otro video lo voy a analizar porque sí requiere bastante de detalle. ¿Sí? Aquí estamos más que nada con términos. El primero nos habla sobre pues construir la identidad, una vida digna y el bienestar. Desde este punto de vista entra bastante el humanismo, ¿verdad? Está hablando de pues, que los niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes, infantes, bueno, tienen derecho a ese bienestar, sentirse parte de la comunidad, formar la identidad y tener una vida digna. Esto es algo mucho del paradigma humanista, que querían tener referencias de dónde está el humanismo. Bueno, aquí es una de ellas. El número 2 habla sobre la diversidad, ¿sí? Reconocer, vivir la diversidad de todo tipo. Y desde aquí se maneja mucho el término de la diversidad sexual, ¿sí? Aquí está. Son como las novedades, lo étnico, lo cultural, lo lingüístico. Eso ya siempre se ha mencionado. También es novedad, por ejemplo, la política social, el género, ¿sí? Todo lo que nos vive como mexicanos, que eso también siempre se ha estado mencionando, al menos en los últimos planes de estudio que me ha tocado a mí trabajar. El número 3 habla rápidamente pues, sobre la igualdad, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. ¿Sí? Aquí faltó agregar también otro tipo, también se sobreentiende en este término, hablando de la diversidad sexual también, ¿verdad? Sabemos que sexo biológico pues hay hombres y mujeres, pero existen otras diferentes identidades, preferencias, como lo quieran llamar, y bueno, se debe respetar esa cuestión. El número 4, bueno, ahora sobre aumentar las potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Fíjense cómo agrega mucho también la cuestión afectiva, de las relaciones afectivas de los estudiantes, ¿sí? Que deben de tener a lo largo de las etapas de desarrollo, ¿cierto? Mucho también del desarrollo humano, del humanismo, ¿no? Desarrollar una forma de pensar propia, una opinión propia, ¿verdad? Tener ese derecho a expresarla, con pensamiento crítico, obviamente. El 6 habla básicamente sobre pues, el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, sentirse parte de él, y además tener no solamente salud física, salud en alimentación, sino también una salud mental, que en los últimos meses, en los últimos talleres, consejos técnicos, se ha tratado de ir incorporando, y es algo que había estado pendiente, el trabajo con la salud mental, no solamente de los niños, sino también del personal educativo, ¿no? Eso es lo que nos habla ese perfil 6, ¿sí? ese fomento a la salud también física, a la salud sexual también, evitar la discriminación, pues pensamientos, comportamientos negativos a diversas identidades de género también. El 7 es algo muy de este gobierno, pues las cuestiones históricas, ¿sí? Los fundamentos de los sabores comunitarios, y muy importante, aquí ya se agrega algo de lo que es las metodologías sociocríticas, resolver problemas del contexto, que todos los temas estén enfocados a resolver problemas del contexto. El 8 habla sobre el diálogo, ¿verdad? El diálogo con respeto, ¿sí? Para pues llevar una sociedad justa, una sociedad que se resuelva los problemas dialogando, y sobre todo porque está respaldado en el trabajo cooperativo, ¿sí? Ese es el número, las relaciones y los roles para que estén en proceso constante de cambio. El número nos habla sobre la libertad de expresión de las ideas, llegar a acuerdos, se parece mucho al anterior, las habilidades de comunicación, y de hecho aquí maneja mucho, y es algo muy respetable, el punto 9 es saber, con pensamiento crítico, saber identificar la información de páginas de internet, de fuentes de medios de comunicación, para ver si esa información es verídica, es fidedigna, es confiable, ¿sí? Y el número 10, que habla sobre el pensamiento crítico, ¿verdad?, en la historia, en la cultura, para transformar a la comunidad.
buscando siempre la solidaridad, ¿verdad? Son conceptos muy de este gobierno, muy de esta política, no solamente en materia educativa, sino también en la gobernabilidad, en las relaciones con otras naciones, etcétera, ¿no? En la salud, en el ámbito laboral, etcétera. Las fases de aprendizaje, pues sabemos que se están manejando esas 6 fases en educación básica, ¿verdad? Son las secuencias que deben de respetarse entre las disciplinas, que vamos a ver que ya es el término correcto en lugar de asignaturas ahí más adelante. La continuidad que tiene ese proceso educativo en los 4 niveles de educación básica, ¿verdad? Que incluye la educación inicial, que son los CENTI, las guarderías, las estancias infantiles, el preescolar, la primaria y la secundaria, ¿verdad? Debe estar en concordancia con el desarrollo cognitivo, el desarrollo de aprendizaje y esa complejidad de los mismos aprendizajes como tal. Hay grandes rasgos, estos son sacados de los documentos oficiales de la SEP, ¿verdad? La fase 1 de educación inicial, la fase 2 preescolar. Aquí ya la primaria se va a dividir en 3 fases, de la 3 a la 5, primero y segundo. Primaria menor, como se le suele decir coloquialmente, es la fase 3. La primaria intermedia, que es tercero y cuarto, es la fase 4. Y quinto y sexto, que es la parte final, la primaria mayor, es la fase 5. Ya lo que es la secundaria es la fase número 6 de educación. Aquí está este esquema. Estos pues como tal, aquí en lugar del concepto lo que importa es pues esta cuestión gráfica para que lo identifique, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí estoy dejando como quiera pues todos los conceptos con las palabras clave, con las referencias, pero si también tú lo ocupas pues para alguna investigación, también pues probablemente para lo que lo ocupes, aquí está la información. De aquí vamos a pasar a lo que son los ejes articuladores, ese punto de encuentro entre la didáctica, el diseño, la pedagogía del docente y la relación con la vida cotidiana. Vamos a ver, por ejemplo, que son 7 ejes articuladores que están, por ejemplo, aquí en esta flor, que ahorita vamos a proyectar aquí en la diapositiva más grande, ¿sí? Básicamente es el vínculo que hay, ¿sí? Entre pues las problemáticas cotidianas, la vida cotidiana, la sociedad, con los contenidos, con la didáctica, ¿sí? Con la metodología sociocrítica, ¿verdad? Que ahí se va a estar utilizando. Es un diálogo permanente, una realidad que va más allá del aula, ¿sí? De cierto modo lo podría asimilar un poquito con esos rasgos, ¿verdad? Con esas partes centrales, por eso es un eje es algo que sostiene algo que está intermedio, ese es un eje, ¿sí? Hablando conceptualmente, algo que te va a servir de guía, que te va a ir integrando todo lo demás, principalmente con lo que es la comunidad, ¿verdad? Conectan los contenidos, las disciplinas, que antes se le llamaba asignaturas o materias, y las acciones con la vida cotidiana. Van a buscar integrar esos saberes para dar un significado y para resolver ese pues problema como tal, ¿no? Y son la inclusión, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el pensamiento crítico, vida saludable, arte y expresiones estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Pues aquí hay algunas cuestiones que se agregan a diferencia de otras que ha habido en planes anteriores. Aquí, por ejemplo, está esta flor que se le conoció así en el ámbito de la docencia y educación básica. Pues bueno, integra, ¿verdad?, los campos formativos, que ahorita vamos a ver, la comunidad del centro, ¿verdad? Esa fue de las primeras imágenes que se empezaron a difundir finales de 2021, principios de 2022, donde estaba empezando a salir esta pues información previa de lo que era el nuevo modelo educativo a la postre sería 2022. Y bueno, están alrededor, ¿verdad? Porque son en lo que se va a guiar todo lo demás, los campos y el trabajo directamente con la problemática de lo que es la comunidad, que es lo que se busca resolver. Y aquí ya viene por los campos formativos, siempre van a ir de la mano lo que es el eje, los ejes articuladores y los campos formativos, ¿sí? Aquí nos habla pues los campos formativos, que de hecho no es algo completamente nuevo, ¿sí? En el término sí, pero ya había habido una reforma educativa en los 70s, siendo presidente de la República Luis Echeverría, con Víctor Bravo Aguja de secretario de Educación. Pues al menos se integraron en áreas las asignaturas de secundaria principalmente, fue donde más repercutió, ¿sí? En esa reforma educativa del 73, de 1973. Entonces, repito,
como comentaba hace ratito, parafraseando lo que decía un docente, pues en general todo esto que está ahorita, pues antes ya se había puesto con otros nombres, a lo mejor no exactamente igual, pero hay que entenderlo que no es algo totalmente inédito, algo totalmente nuevo, ¿no? Aquí, bueno, ya en términos llanos, en términos ya palabras simples, ¿verdad? Pues viene siendo esa agrupación de las asignaturas que de cierto modo se relacionan, ¿sí? Se relacionan pedagógicamente o didácticamente o en las temáticas o inclusive en la cuestión de si son ciencias exactas o si son ciencias sociales, ¿verdad? Y pues esa integración, esa cuestión de las cuestiones afines que tienen en la cuestión de los saberes, de la diversidad, los conocimientos, y ahí pues se va a buscar siempre fomentar el pensamiento crítico. Todo siempre va a ser para transformar el entorno, para transformar la comunidad. Esos campos formativos, de hecho ya las boletas, por ejemplo, de preescolar, primaria, ¿verdad? Aparecen ya por campos formativos, ¿sí? Vemos cómo está lenguajes, que incluye pues lengua materna, español, inglés, o lengua extranjera, o lengua indígena también, y lo que son las artes. ¿Por qué el arte? Bueno, porque es una expresión también del lenguaje, la pintura, las señas, pues la música puede ser también comunicación ahí, por eso entra en ese enfoque, ¿no? El número 2 de las ciencias exactas, ¿verdad? Si lo podemos ver de esta manera o esta clasificación, los saberes del pensamiento científico, matemáticas, biología, física, química y tecnologías, ¿sí? Estos campos formativos siempre se asocian más con el área secundaria, pero en primaria y preescolar también se están trabajando de esta manera. Ética, naturaleza y sociedad, geografía, historia y formación cívica y ética, formación ética, cívica y ciudadana. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, se los muestro de libros del nivel de secundaria, donde yo me desempeño también en educación básica, ¿verdad? Que está ética, naturaleza y sociedades, que incluye, en este caso es segundo, que incluye pues formación e historia. Aquí está el humano y lo comunitario, ¿verdad? Que es el cuarto, que incluye educación física, vida saludable, educación socioemocional, tecnología también, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el de lenguajes que ya les mencionaba, esta cuestión de los libros, bueno, pues aquí están cómo se manifiestan, aunque la evaluación en secundaria sigue siendo ya por disciplina, hay una calificación de español, inglés, matemáticas, formación, historia, etcétera, pero en primaria sí la calificación es por campo formativo. Y bueno, lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? El término correcto ahora es disciplinas, ¿verdad? Es como esa, pues cada una de las partes, o por decirlo, clasificaciones o con separación de contenidos que tiene cada uno de los campos formativos, ¿verdad? El término correcto son disciplinas, integran saberes y conocimientos. Esa es la cuestión de lo que es las disciplinas, el término correcto. Las disciplinas buscan pues la construcción del conocimiento, buscan transformar el mundo, el entorno social y natural. Los PDA son los procesos de desarrollo y aprendizaje, son las siglas o el acrónimo de ese concepto, ¿verdad? Anteriormente se le llamaba aprendizaje esperado, aprendizaje clave, sí, ahora es un desarrollo del aprendizaje como tal, y que bueno, va a tener mucho que ver obviamente con el plan sintético, con el codiseño, con el programa analítico, las orientaciones, etcétera. Continuamos con el programa sintético. El programa sintético, pues podemos hacer la analogía anteriormente, pues podríamos decir que era el documento, el plan de estudios como tal, el programa donde venían todos los contenidos, todos los ejes, los propósitos, los ámbitos, los aprendizajes esperados, las sugerencias metodológicas, las sugerencias didácticas, pedagógicas, etcétera. Aquí en este caso va a integrar, porque estos programas están en este caso separados por fases, van por fase. En este caso pues son generales para los 32 estados y para todas las escuelas, pero aquí en este caso los maestros van a problematizar, van a reflexionar, dialogar, ¿sí? Para poder en este caso hacer el codiseño y ya pues llegar a lo que es el programa analítico, que es un concepto que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Son propuestas por la SEP, ¿sí? Es una guía para los procesos, una guía pues general, ¿sí? Flexible,
que en este caso ya da lo que es la autonomía, ¿sí? La autonomía, que también es algo, no sé si había mencionado anteriormente, pero es algo muy central, una parte, una ventaja, una característica, un beneficio que tiene la nueva escuela mexicana y su nuevo plan de estudios. Es el programa sintético. Por su parte, en analítico, pues bueno, es el resultado en términos simples, ¿verdad? Para no enredarlos mucho. Aquí van a estar como que ya los conceptos, si quieres pues profundizarlo más. Pero bueno, es la parte que está, que resulta después de, tomando como base el programa sintético que vimos anteriormente, conceptualizar, problematizar y hacer el codiseño. De aquí va a surgir el programa analítico, ¿sí? Hay que tener claro, ¿verdad?, que el programa analítico no es como tal la planeación. Una parte del programa analítico, ¿verdad?, lleva el desarrollo como tal ya de un proyecto ya, ¿verdad? Si, en caso, por ejemplo, si es lenguajes, pues sugiere la metodología sociocrítica del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿verdad? No obligatoriamente esa, ¿verdad? Pero ahí sí ya iría pues una parte, ¿no? Entonces, no es como tal una planeación, pero una parte del programa analítico sí lleva un elemento de la secuencia didáctica o las planeaciones como anteriormente se utilizaban, ¿no? Es una estrategia para conceptualizar los contenidos, para hacerlos más significativos, más adecuados al contexto escolar, a la situación comunitaria y sobre todo a la situación problemática que la escuela está tratando de solucionar o de ir mitigando esa problemática. Obviamente pues se debe tomar en cuenta los intereses, las características, conocimientos previos de los estudiantes, pero sobre todo la problemática y esa adecuada contextualización que se ha hecho pues con base al programa sintético, ¿no? Ya el codiseño pues es esa parte intermedia, ese trabajo que hay entre el sintético y el analítico. Aquí la realidad, el contexto socioeducativo tiene mucho que ver para que se reflexione y pues se adecue, ¿verdad? Se pueda bajar esos contenidos generales, ¿sí? En el codiseño se puede obviamente tomar como base todos los contenidos, ¿verdad? Que vas a tú a analizar, ¿verdad? Tú obviamente identificas el problema, ¿sí? Y luego identificas qué temas, tanto del sintético como del libro de texto, que es la herramienta principal que se utiliza y que recomiendan mucho las autoridades que se utilice el libro de texto gratuito, ¿sí? Los libros que hace rato les mencionaba, tú vas a localizar como tal los temas que se prestan, que se relacionan, que benefician, que sirven para pues ayudar a resolver la problemática. Ahora que todo es contar una problemática de la comunidad, de la comunidad educativa, de la comunidad, del contexto, ¿sí? El contexto familiar, etcétera. Pero si algún tema no viene ahí, ¿sí? O viene en otro grado diferente, tú tienes esa autonomía para agregarlo, es parte también como tal del codiseño, por eso tiene mucho que ver la reflexión, como se menciona ahí, ¿verdad? Para buscar campos, ejes, actividades, materiales, estrategias de evaluación que van a favorecer el aprendizaje, ¿verdad? Y la resolución como tal del problema. ¿Dónde se hace estos tres, verdad? Pues se supone que en la fase intensiva del concepto técnico, los 5 días que regresamos a trabajar los docentes de educación básica antes del inicio del ciclo escolar. En esa fecha, pues en esa semana se trabaja con el programa analítico, ¿sí? No vamos a tratar aquí puntos de cómo se va llenando, de todas cuestiones, eso ya sería para otra conferencia, ejemplos de cómo llenarse, ¿verdad? Yo de hecho aquí en mi canal ya tengo ejemplos de formatos, ¿sí? Y bueno, lo podemos como quiera profundizar en otra ocasión, un tipo taller o algo más práctico. Es una estrategia para la contextualización que hace el colectivo escolar, ¿sí? Situación comunitaria, intereses y la adecuación del programa sintético, que es el documento madre, ¿sí? Esto ya lo hemos estado aquí mencionando. Luego vamos a pasar lo que es el codiseño. Aquí está el formato del codiseño, ¿sí? Está el programa sintético de cualquiera de las fases donde estés trabajando, la conceptualización, la articulación, ¿sí? Los contenidos nacionales, locales, sintéticos, y ahí surge el programa analítico. Vean cómo está primero arriba, digamos, en órdenes jerárquicos, si lo podemos llamar, o al menos en órdenes de trabajo: sintético,
el trabajo del codiseño y resulta el programa analítico, que es este ejemplo tomado también de los documentos oficiales de la SEP, pero creo que habla por sí solo de cómo es el trabajo del codiseño. Se están sugiriendo algunas metodologías sociocríticas didácticas, ¿verdad? Sabemos que existen paradigmas de investigación, el paradigma hermenéutico, el paradigma positivista, y está un paradigma que es el paradigma crítico, ¿verdad? Si lo hablamos desde el punto de vista de la investigación, y si lo vemos desde el punto de vista pedagógico, pues la pedagogía, el modelo pedagógico de Freire, el de su libro, por ejemplo, La pedagogía del oprimido. Estas son sugerencias para trabajar esos PDA, para trabajar o para agregarlos en el sintético, en el programa, analítico, y luego desarrollar orientaciones didácticas, ya en el desarrollo de la secuencia. ¿Sí? Algunos docentes, algunos directivos solicitan, algunos jefes de enseñanza, algunos supervisores, que sea el analítico y luego independientemente o aparte, en otro formato, las secuencias didácticas o las operaciones clásicas que siempre se han encargado, ¿verdad? Y ahí depende mucho ya de las autoridades, del Estado, también lo trabajan muy diferente cada Estado, porque de hecho no hay un formato, volviendo un poquito a lo del plan analítico, no hay un formato como tal, no hay una receta exacta para cómo hacer el codiseño. Cada pues, colectivo, cada escuela, cada Estado lo está haciendo de manera muy diferente. Eso pues tiene sus puntos positivos y negativos, no vamos a entrar aquí en debate, en controversias, si eso es adecuado o no. A muchos se les ha facilitado, a otros no tanto, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la metodología sociocrítica, bueno, dice que es una posibilidad para integrar cada campo formativo, cada PDA o cada programa analítico, ¿sí? Pero también tiene la autonomía profesional, porque tú puedes elegir alguna. Hay sugeridas una para cada campo formativo, pero tú puedes implementar otra. Lo que sí se solicita es que sean metodologías activas, que sea pedagogía activa, que no sean pasivas, que el estudiante se involucre en el proceso, que el docente sea un facilitador, un guía, un moderador, un coordinador, ¿sí? Y tú las puedes como tal combinar. Estas que se mencionan aquí son las más adecuadas para cada uno de los campos formativos, pero no son las obligadas como tal, ¿no? Para lenguajes, ya lo he mencionado hace rato, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios o en problemas, ¿sí? Aquí lo encontramos de diferente manera, ¿sí? El ABP y el ABP de proyectos en algunos puntos son muy similares. En otro video me parece que ya lo abordamos en otra clase más a detalle. También podemos utilizar una conferencia exclusiva para abordar cada una de esas 4 metodologías con ejemplos para irlos diseñando estas siguientes conferencias, cátedras, ¿sí? El aprendizaje del campo formativo de saberes y pensamiento científico recomienda la metodología del aprendizaje STEAM, ¿sí? La metodología aquí lo tenemos, ¿verdad? El aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, ¿sí? Del campo formativo de saberes y pensamiento científico. El aprendizaje basado en problemas, que es algo, en algunos puntos es un poco, algunas fases son muy similares al aprendizaje basado en proyectos comunitarios o proyectos. Obviamente esta cuestión de los problemas se adecua mucho para el estudio de la historia, de la sociedad, de los valores, etcétera, ¿sí? De la geografía, aunque de hecho casi cualquiera se puede utilizar en cualquiera de los campos formativos. Y el aprendizaje servicio, aprendizaje basado en servicio del campo formativo del humano y lo comunitario. Repito, estas no son obligatorias que lo utilices, pero pues son las más adecuadas y si la utilizas sí se te facilita más el trabajo realmente, ¿no? Viene también el concepto de problematizar, de problematización, ¿sí? Estos conceptos, repito, cuando hice la investigación hace un año, se dificulta mucho encontrar estos conceptos. Los encuentras, pero enfocado a algo totalmente fuera de la educación, ¿verdad? Es muy frustrante hacer este tipo de investigaciones con estos conceptos tan que agregan, ¿verdad? Que a veces sacan de contexto las autoridades educativas y que se relacionan o pueden ser adecuados, pero como son cosas totalmente nuevos, te dificulta hacer una investigación para una tesis, para un artículo, para una cátedra como tal, ¿verdad? Pero bueno, ese es un obstáculo, las situaciones veas, una dificultad práctica. Se busca que sea simplemente práctica, ¿verdad? No tanto teórica, de un problema, de un fenómeno social,
de un fenómeno académico, de un fenómeno cultural, de un fenómeno histórico, de un fenómeno, en este caso, pues, contextual, etcétera. Esa es la problematización. También está el concepto de eurocentrismo. Estos poco a poco ya no se han utilizado ya tanto este año, pero bueno, ya los agregamos porque también son parte, ¿verdad? Básicamente es un concepto muy de Enrique Dussel, que colaboró mucho para el trabajo de los planes de estudio de la nueva escuela mexicana, dio muchas conferencias, dio mucha información. Y básicamente en palabras llanas, palabras simples, es que en cuestión histórica, en cuestión cultural, se maneja, ¿verdad?, de que ver el país, Nueva España, o ver anteriormente el México prehispánico, desde Europa, ¿verdad? Esa es la cuestión europea, como dice aquí, ¿verdad? En México, en América, no hubo Edad Media, no hubo Renacimiento, cruzadas, feudalismo. Esos acontecimientos solamente ocurrieron en Europa y cometemos el error de pensar que también ocurrieron en México, que también ocurrieron en Nueva España o en el territorio prehispánico, Mesoamérica, etcétera. Y bueno, pone, su misma palabra lo dice, pone a Europa en el centro de la civilización. Era el centro en ese momento porque era la parte más civilizada, por así decirlo, más rica también económicamente, ¿verdad? Pero en otras partes del mundo, el globo terráqueo, pues las cosas se llevaban de diferente manera. La cuestión educativa no es la excepción, ¿no? Y bueno, también está otro de colonialidad, ¿verdad? También pues sacarnos poco a poco el trauma de la conquista, de la colonia, y lo superando poco a poco. Y bueno, sobre todo aquí en el aspecto educativo, aspecto religioso, aspecto lingüístico, bueno, la imposición, ¿verdad?, que se tuvo de cierto conocimiento, de ciertos hechos, culturas, alimentación, pensamiento educativo, filosofía, etcétera, no religión, no se diga, ya lo mencionamos. Traté de abordar todos los conceptos principales. Y por ahí hay otro que quieras despejar duda, déjenlo en la sección de comentarios y podamos hacer una segunda parte de este concepto o nuevos conceptos que surjan en este nuevo ciclo que iniciará en agosto. Podemos hacer una segunda parte de esta conferencia y yo pues con gusto los estaré orientando. También trataré de hacer pues un ejemplo de un proyecto como tal, de un programa analítico, de practicar el codiseño para hacerlo un poquito más práctico. Eso a veces lo manejo más en cuestión de taller, ¿verdad?, en taller presencial, aunque bueno, a ver qué podemos hacer también para hacerlo de forma virtual y que todos los docentes, futuros docentes o personas interesadas en conocer la nueva escuela mexicana pues lo puedan entender mejor, lo comprendan y lo apliquen, lo practiquen sobre todo. Y bueno, pues ustedes ya me conocen, soy el doctor Jesús David Camarillo Rangel, soy licenciado en educación secundaria, cuento con una maestría en el área de educación superior y recientemente acabo de culminar el doctorado en innovación educativa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de índole personal, alguna asesoría, pues les dejo aquí mis datos. Yo me desempeño en el área de educación superior, de la investigación, soy catedrático universitario. Y bueno, también me desempeño en el área de educación básica, en el nivel de secundaria. Y pues bueno, espero los haya orientado mucho con esta conferencia, con esta cátedra, con esta clase. Gracias por su atención y pues dejen sus preguntas, sus comentarios y yo a la brevedad posible los estaré respondiendo. Que tengan un excelente día y pues nos vemos en la siguiente clase.